dos cosas sobre lo que viniste presentando, ahora les comparto mi presentación. Una que Sputnik sí tiene fase 3, porque al principio había quedado como que no, pero sí tiene fase 3. Lo que hizo es que no lo publicó todavía, sino que fueron comunicados del instituto. Eh, y además lo que pasó con Sputnik es que en octubre o antes, en Rusia se empezó a vacunar a la población fuera de protocolo y ya la gente no quiso seguir participando en el protocolo porque no querían recibir placebo, porque había grupos anti-placebo considerando la eficacia de la vacuna. Entonces, bueno, eso, Rusia tiene dos tipos de datos, los que vienen del protocolo en la fase 3, que son los que vos presentaste y son los que utilizó el gobierno argentino para dar la aprobación en nuestro país, y tiene los datos de la vida real, que es un poco, cuando se habla de eficacia, son los resultados de los estudios clínicos, y que es la capacidad de la vacuna de evitar la enfermedad, y lo que es la eficiencia es lo que pasa en la vida real, digamos, lo que pasa una vez que la vacuna ya está aprobada y ya está siendo usada en la población, que es un poco los reportes que vienen de Israel, y que hay que ver un poco también bien qué es lo que quiere definir Israel, si es que, que la gente vacunada se contagia o no se contagia, o que si la gente vacunada puede transmitir la infección, que sería un poco en relación al artículo que vos presentaste, y también en relación a eso, en Canadá justo estuvimos leyendo unos reportes de enfermedades en control de infecciones. Las personas vacunadas que tienen contacto con un caso positivo, que tienen contacto estrecho, también tienen que hacer aislamiento, por esta cuestión de que todavía no está muy claro si, obviamente, esas personas van a estar protegidas de un cuadro severo, pero si no tienen la capacidad de eventualmente transmitir. Por eso todavía es importante, a pesar de la vacunación, mantener las medidas de aislamiento hasta que una mayor cantidad de la población esté vacunada. Bueno, esperen que... yo ahora lo que les voy a compartir son los lineamientos los lineamientos técnicos de lo que es la campaña de vacunación que tenemos en nuestro país, ¿sí? Estas diapositivas me las prestó gente del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Bueno, en el país, la campaña que se lanzó a fines de diciembre, el propósito obviamente es disminuir la mortalidad, o sea, la enfermedad y la mortalidad asociadas a la infección por SARS-CoV-2. Y el objetivo es vacunar al 100% de la población a la que se pretende llegar, pero el tema es que no se puede hacer todo de una vez por muchos motivos, por la cantidad de vacunas que tenemos nosotros disponibles en nuestro país, pero además porque en todo el mundo hay un déficit de vacunas, también lo que comentaba Jorge recién. No solamente no alcanza la producción en este momento a abastecer a todos los países del mundo, y hay países que todavía ni siquiera han iniciado. Para poder llegar en forma escalonada a este objetivo, bueno, primero se creó una ley específica de vacunas para COVID-19 y hay distintas formas en las que se autorizaron las vacunas que nosotros tenemos disponibles en este momento en nuestro país. Todas las autorizaciones fueron autorizaciones de uso de emergencia. ¿Por qué? Porque no están todos los datos cerrados. Cuando se habla de que tal vez la vacuna Sputnik no tiene cerrado el fase 3, ningún estudio tiene cerrado el fase 3, ni Pfizer, ni Moderna, ni Oxford, ni Sputnik, ninguno. ¿Por qué? Porque el fase 3 lo que tiene que calcular es la cantidad de personas que va a tener que vacunar o que a las que le va a tener que dar un tratamiento para poder demostrar que haya una diferencia. Se enrolan, o sea, se incluyen a todas estas personas, se le da o la vacuna o el placebo o la droga o el placebo, y después se evalúa cuál fue la eficacia, cuánto pudo tratar una enfermedad o pudo evitar una enfermedad. Bueno, entonces, todas están en la misma condición. Las diferencias son que hay algunos laboratorios que ya han publicado en revistas científicas sus resultados, y otros, como el instituto ruso, no ha publicado aún los resultados, pero sí ha hecho reportes de lo que viene observando hasta el momento. Otra de las diferencias por las cuales Pfizer y AstraZeneca son laboratorios que hacen la presentación ANMAT. El gobierno ruso no puede hacer la presentación ANMAT, entonces la ha hecho por cuestiones legales que nos exceden a nosotros, por cuestiones administrativas, digamos. Entonces es el Ministerio de Salud que se vuelve el adquiriente de la vacuna y hace la presentación ANMAT. Esas son las cosas que ustedes seguro escucharon en la prensa, en los distintos diarios, de las diferencias y por qué, pero para poder entender por qué sucedió de esta manera. Así que cuando se presentan los datos,
Pfizer se autoriza para distintas edades, pero todavía no hay una cantidad, tanto para mayores como menores de 60 años, todavía no hay una cantidad suficiente en el país, o no sea, si bien sí se hizo lo que se llaman los contratos de riesgo, Argentina sí compró dosis de Pfizer, todavía no están disponibles en nuestro país para la vacunación, porque la vacunación va a ser gratuita y va a estar a cargo del ministerio y va a ser independiente de si uno tiene obra social, prepaga o no tiene ningún sistema de atención médica. Y la otra cosa que les quería decir es que todos los protocolos de vacunas que ya han terminado, o sea, que ya demostraron que son eficaces, están abriendo el ciego y están vacunando. El ciego quiere decir que la persona ni el médico sabía a quién recibió placebo y quién recibió vacuna, pero esto ahora se abre y las personas que habían recibido placebo están recibiendo la vacuna. Entonces, Pfizer, por ejemplo, en este momento, como todas, está priorizando dentro de aquellas personas que recibieron placebo a los más expuestos para poder darles la vacuna, que es personal de salud o las personas que trabajan en laboratorios, etc. Bueno, ¿cuál sería la población objetivo? Inicialmente se empiezan los grandes conglomerados urbanos porque es en donde más casos hay. Y los primeros en recibir la vacuna son los más expuestos, digamos, los criterios para recibir esta vacuna en el primer momento va a ser nivel de exposición, nivel de riesgo y nivel de riesgo de tener un cuadro severo y nivel de vulnerabilidad, o sea, la incapacidad de tener acceso a sistemas de salud que le permitan tener un mejor curso clínico. En primer lugar, estas 300.000 dosis que se adquirieron es para personal de salud y personal esencial que está altamente expuesto. Dentro del personal de salud no es solamente los que están en la primera línea, sino también, como nosotros, gente en el laboratorio que manipula muestras biológicas asociadas a COVID. Después, la población se va a ir aumentando, se va a ir escalonando a los mayores de 70 años y a personas mayores que viven en residencias en forma permanente, las personas con factores de riesgo de peor evolución, los adultos que siguen en la próxima década de 60 a 69 años. Después se van a incluir a los más jóvenes con factores de riesgo y se había hablado de personal docente y no docente de los niveles inicial, primario y secundario en una etapa más adelante, pero ahora se está discutiendo de poder dársela en una etapa más cercana, de forma tal de tal vez poder iniciar las clases, pero eso es algo que todavía está en discusión. Entonces, el objetivo claramente es vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Y esto es algo que implica un montón de desafíos porque implica, por ejemplo, aumentar un 130% la capacidad del Programa Nacional de Vacunación. ¿Por qué? Porque tiene distintas dificultades. Una es no solamente que uno tiene que poner a todo ese personal que está a disposición para hacer la vacunación, pero además hay un montón de personal sanitario que está de licencia, hay gente que tiene sus factores de riesgo por los cuales no puede estar actualmente trabajando o desempeñando su función como vacunador, y además que esta vacuna en particular, la que tenemos disponible actualmente, que es la Sputnik V, tiene unas características de conservación bastante particulares, que es la necesidad de conservarla a temperaturas de 18 grados, menos 18 grados o inferiores, y además que una vez descongelada hay que usarla rápidamente y cada vial es para 5 vacunas en simultáneo. O sea, de cada vial se puede vacunar a 5 personas. Bueno, esta vacuna tiene, como dijo Jorge, dos componentes diferentes. Un primer componente en donde se vacuna el carrier del material genético es el adenovirus 26 y después una segunda que es el adenovirus 5. Bueno, ya les hablé de las problemáticas que tiene la conservación, la necesidad de que esté congelada hasta el momento en que se va a descongelar y se va a usar, y que se tienen que vacunar 5 personas al mismo tiempo. Otro de los problemas que tenemos es que no hay ningún tipo de datos de cuál va a ser la capacidad de respuesta a esta vacuna si se administra con otras vacunas, por lo cual está totalmente contraindicado administrarla junto con otro tipo de vacunas del calendario, y si uno se vacunó para algo, no sé, contra el tétanos, va a tener que esperar 4 semanas para recibir esta vacuna, que entre los dos componentes, entre el primero y el segundo, tienen que pasar 21 días como mínimo. Pueden pasar más, pero el mínimo son 21 días. Bueno, hay situaciones, ya les hablé, a quién uno está planteando vacunar en primera instancia.
Hay ciertas poblaciones que son particulares y que uno, digamos, siempre se requieren de estudios que demuestren la eficacia y la seguridad en esa población. Una son los menores de 18 años. No hay ningún estudio realizado hasta el momento que nos permita demostrar ni la eficacia ni la seguridad y por eso no está indicada para menores de 18 años. Otro de los problemas que tenemos es la vacunación durante el embarazo y la lactancia. ¿Cuál es el problema? No hay ningún riesgo teórico con ninguna de las vacunas, ni la de Sputnik, ni la de Pfizer, ni la de Moderna, ni la de AstraZeneca, ni las chinas. Ningún riesgo teórico que pueda afectar al bebé, a la madre, al feto, digamos, los distintos estadios del embarazo, o a la madre que está amamantando, al bebé que está amamantando, pero como no hay estudios que demuestren la seguridad y eficacia, no hay una indicación, o sea, no se permite en este momento vacunar a mujeres o embarazadas o lactantes. En este punto en particular, hay muchos grupos en el mundo, sobre todo en mujeres que están amamantando, que dicen que si la mujer está altamente expuesta, si es trabajadora de salud, ellos creen que lo más conveniente es vacunarla. En nuestro país actualmente no lo podemos hacer. Si se vacuna, si una mujer que amamanta es vacunada, no se indica la suspensión de la lactancia, pero se contraindica que la reciba. Otro de los grupos son las personas inmunocomprometidas, cualquiera sea el tipo de inmunocompromiso. Cuando se hizo esta presentación desde el Ministerio de Salud, preguntaron por cada caso en particular y la realidad es que no hay ningún estudio que haya demostrado hasta el momento cuál es la eficacia y la seguridad. Nuevamente, ¿cuál sería el principal problema en este grupo de personas? Más que nada la eficacia. Como son virus que no son virus atenuados, no hay un potencial riesgo en cuanto a la seguridad. Pero bueno, hasta que no haya datos más concretos, hay algunos estudios que sí están enrolando algunos subgrupos de poblaciones, por ejemplo, personas viviendo con HIV, que nos van a dar algún tipo de evidencia que nos permite indicarlo en este grupo de pacientes, pero hasta el momento el presentar un inmunocompromiso o tomar alguna droga inmunosupresora de cualquier tipo es una contraindicación para recibir la vacuna. Después, las personas que estén cursando una infección por SARS-CoV-2 en el momento actual tienen que esperar a recuperarse de esta infección, cumplir el periodo de cuarentena, el periodo que deben estar aislados para no contagiar a otros, y después pueden vacunarse. Si una persona tuvo diagnóstico de COVID-19, puede recibir la vacuna. No es una contraindicación porque tampoco sabemos cuánto tiempo, bueno, Jorge mostró algunos estudios que sí demuestran que durante un periodo prolongado del tiempo se mantienen los anticuerpos y habría una protección, pero bueno, sobre todo si estas personas que ya tuvieron COVID son personas altamente expuestas por su trabajo, está indicada la vacunación. O sea, y no se le hace a nadie anticuerpos, se vacuna lo que se llama en sucio, es decir, no se evalúa primero si uno tiene anticuerpos o no, sino que se indica la vacuna. Y el tema de lo que es las personas mayores de 60 años. No es que la vacuna haya demostrado, la Sputnik V haya demostrado ningún tipo de efecto adverso severo en la población de más de 60 años, ni menor eficacia, simplemente que no había datos suficientes, no había cantidad suficiente de personas enroladas en este grupo etario como para que la ANMAT pudiera expedirse en ese momento. Lo que se quedó, digamos, el instituto Guamalej, nunca me sale cómo se llama, pero bueno, el instituto ruso, lo que dijo es que, digamos, lo que tiene que hacer para la aprobación en este grupo etario es presentar el resto de los datos que demuestren eficacia y seguridad, y eso es inminente. Bueno, otros grupos especiales, saben que hay muchas de las personas que cursaron una infección por SARS-CoV-2 que recibieron o plasma de convalecientes o anticuerpos monoclonales. No hay ningún estudio que tampoco nos diga qué pasa con esas personas que ya recibieron anticuerpos o ya recibieron plasma. Lo que se plantea es que no se los excluiría de la vacunación, pero que al menos pasen 90 días desde que se les administró estos tratamientos para poder recibir la vacuna. Y si una persona, justamente, o sea, yo hoy me expongo, tengo un contacto estrecho con una persona con diagnóstico de COVID-19, tengo que esperar los 14 días de aislamiento, 10 días dependiendo de las normativas que utilicemos, y recién ahí, si yo no desarrollo la enfermedad, puedo recibir la vacuna. Ahora, ¿cuáles sí son? Esas son situaciones especiales, todas las que le mencioné. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Bueno, antecedente de alergia a cualquier componente de otra vacuna que hayas recibido en el pasado. Y también antecedentes de reacciones alérgicas graves.
O sea, cuando ya hay compromiso respiratorio que requieran la internación, no cuando uno haya tenido alergias menores. Que una persona esté cursando una enfermedad aguda grave en el momento de cualquier característica o que tenga una exacerbación de una enfermedad crónica. Hasta que no se estabilice el cuadro general, no pueden recibir la vacuna. Bueno, y como les decía, porque no hay datos suficientes, embarazo y lactancia en esta campaña de vacunación es una contraindicación. Obviamente, estas son las contraindicaciones cuando uno recibe el primer componente. Si uno tuvo alguna reacción severa, una complicación grave con el primer componente, no puede recibir el segundo, pero eso se va a saber después de haber recibido el primero, ¿no? ¿Cuáles son los eventos adversos más frecuentes? Los más frecuentes, como en todas las vacunas, son el dolor y la hinchazón y el aumento de la temperatura a nivel local. Después puede producir fiebres, mialgias, que son dolores musculares, dolores articulares, cansancio, produce dolor de cabeza y todo esto se tiene que reportar. Hay un sistema de vigilancia. Yo hoy, por ejemplo, recibí la vacuna y vos tenés, digamos, si tenés cualquiera de estos síntomas, lo autorreportás a un sistema de vigilancia y seguramente también te piden los datos de contacto para llamarte, para constatar qué fue lo que pasó en los días posteriores. Y además, luego de recibir la vacuna, hay que esperar media hora en el centro de vacunación para ver si hay algún tipo de estos reacciones alérgicas que se vieron con la vacuna de Pfizer y de Moderna, que se vieron muy pocos casos, pero se han visto y muy cercanos a la vacunación. En términos generales, hasta el 8 de enero había las dosis de la vacuna son nominales, es decir, que cuando uno se vacuna queda registrado a nombre de quién se vacunó y todos sus antecedentes. Había casi 90.000 personas vacunadas, de esos 3.453 casos de efectos adversos se fueron reportados y el 99,3% de los mismos fueron leves o moderados. Bueno, esto es lo que les explicaba de cómo se va registrando las dosis que se aplican a cada persona para también después ver para recibir la segunda dosis. Y con el tema de la segunda dosis, ustedes vieron que, bueno, hubo una discusión inicialmente, como se está planteando en el Reino Unido, de dar solo una dosis, que con eso lograr una tasa de cobertura de generación de anticuerpos y de protección, que no sabemos exactamente cuál es, y poder alcanzar a mayor gente vacunada y después ver si se puede dar la segunda. Eso es lo que el Reino Unido está proponiendo, pero todavía no está determinado si va a ser así. En Argentina, por ahora, se van a dar las 2 dosis de la vacuna. Siempre que uno empieza con una vacuna, tiene que seguir con la misma vacuna. ¿Sí? No se recomienzan tampoco esquemas. Si pasó más de los 21 días, que es posible, se sigue con el esquema, se recibe la segunda dosis, no es que se vuelve a dar la primera. Y otra de las cosas que está sucediendo, que se está planteando, y por eso están haciendo acuerdos entre Inglaterra y Rusia, es si la segunda dosis, por ejemplo, de la Sputnik, puede ser con la de AstraZeneca, porque tienen ciertos, digamos, comparten la misma plataforma de vacunación, ¿no? El mismo sentido, son adenovirus diferentes que tienen el gen adentro que nos permite producir las proteínas S contra la cual vamos a producir anticuerpos. Es interesante en el gobierno, en la página de argentina.gov.ar /coronavirus/vacuna, toda la información, todo esto que yo les estoy mostrando está disponible en esta página, están los reportes de los efectos adversos que se van actualizando y distintas publicaciones que van apareciendo sobre las vacunas disponibles y las que están en ensayos.